El tango nació en Buenos Aires, pero también vive en España. Juan Esteban Cuazzi y Hernán Dobry dialogan en La Usina del Tango con los principales referentes de la movida local del 2x4. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de La Usina del Tango. Hoy nos acompaña un violonchelista y compositor madrileño. Fue alumno de Enrique Correa y de Mijail Komitzer. Es pionero en la incursión del violonchelo en el flamenco y el jazz. Entre el 1987 y 1999 formó parte del grupo Malevaje, con los que grabó 7 discos. Durante 12 años ha compartido escenarios por el mundo con la bailadora Rafaela Carrasco, con quien fundó la Camerata Flamenco Project. Ha tocado con artistas como Carmen Linares, Sandra Carrasco, Luis Eduardo Aute, Pablo Alborán, Niña Pastori, Carlos Baute, Rafael Riqueni, Jorge Pardo, Víctor Manuel, entre otros. Durante su carrera ganó el premio de composición a la mejor música original para danza en el 11º certamen internacional de coreografía de flamenco y danza española. El premio a mejor compositor a los premios Max en varias ediciones y el primer premio de interpretación en el certamen Música Madrid Joven 90. Además, fue finalista en los premios Thalía. Hoy nos visita en La Usina del Tango José Luis López Fernández. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, hay que aclarar un par de cositas de esto que has explicado. Y es que con Rafaela toqué en su compañía. Pero fue con su marido, ex Camerata Flamenco Project, ahora mismo, con quien fundamos Camerata. Con Pablo. Con Pablo. El gran Pablo. El gran, ¿no? Pablo Suárez, sí señor. Exactamente. Además porque es muy grande el tipo. Claro, sobre todo por eso. No, estuviste 1000 años con Malevaje. Sí, yo no sí, sabía que tantos años. Pues 12 años. Había pensado que había sido un momento. No, sí, fueron 12 años. ¿Ahí antes conocías el tango? ¿Habías tenido alguna relación con el tango? Bueno, la verdad que fue una cosa muy, muy simpática, porque a mí me gustaba Malevaje antes de entrar en Malevaje. O sea, ¿te gustaba el grupo? Claro, sí, estábamos en la movida, yo era joven, la cerveza, la noche, en fin. No me digas, ¿en serio? Sí, hostia. Era joven, he sido joven también. Y me acuerdo que yo fui a ver varios conciertos de Malevaje, me encantaba el rollo que tenía. Tenía un rollo, sí. Sí, era así como, además tenía una sonoridad muy chula y bueno, era muy atractivo. Yo creo que le gustaba a mucha gente, ¿no? Uh-huh. Luego ya llegamos nosotros y se estropeó todo. Claro, pero ¿conocías el tango? ¿Sabías algo de tango? Sí, porque bueno, yo vengo de una familia de músicos, o sea, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, todos tenían este oficio de la música y entonces por ahí me venía la cosa, ¿no? Entonces sí lo conocía, pero no lo practicaba, ¿no? ¿Y qué era lo que conocías del tango? Pues bueno, la verdad es que muy poco, o sea, lo conocía, pero muy poco porque en mi casa no se escuchaba música. Como en buena casa de música, ¿no? Casa de música. Que no se escucha música. No sé, o sea, quiero decir, a veces se escuchaba sobre todo mucha música clásica, ¿no? Pero sí que es verdad que tangos alguna vez habíamos escuchado. Para dormir a los niños y eso, ¿no? Claro, sí, y bueno, los tangos clásicos, ¿no? El rollo Gardel y tal, pero poco. Además, en aquella época no es como ahora, ¿no? Que tú puedes escuchar música con tu móvil en el metro, sino que era una cosa como muy compleja, ¿no? La música que escuchabas es la que ponían en la radio o la que ponían en la televisión. O la que ponían el tocadisco, ¿no? Con el tocadisco, sí, pero vamos, en mi casa, por ejemplo, no teníamos tocadiscos. Lo que teníamos era una casetera, un cassette, con una cinta de cassette y quemábamos la cinta de cassette. No había muchas, pero las quemábamos. ¿Eran músicos? ¿Todos eran músicos? Sí, todos. Mis padres, los dos, mis hermanos, mis abuelos, mis bisabuelos. O sea que venís de una familia de músicos y que aparte... Sí, larga. Seguís produciendo músicos. Sí, ¿no? tengo a mis hijas, la mayor toca el piano. Tenés ahí torturadas con la música, ¿no? Y la pequeña toca violín, está en Estados Unidos. Ahora mismo está aplicando, terminó su grado en la Jacobs Music de Wilmington. Sí, ella es una... Sigue ahí igual el camino, en fin, bueno, vamos a ver, ¿no? Ya le he dicho que no vuelva. ¿Qué diferencia hay, si es que hay, entre un músico y un artista? ¿Hay diferencia? Yo creo que sí, porque el músico, bueno, no sé, se puede plantear como, o sea, la cuestión del oficio. Es el oficio, o sea, tú si no compones, si no improvisas, si no
si no te metes en otro derrotero, si eres un repetidor, que puede ser muy bueno y es muy loable. Entonces considero que eres músico, pero artista es alguien que lucha por tener una entidad propia, ¿no? Por tener su impronta y su inspiración, y la quiere defender. Y en algunos casos, aunque seas un artista en tu casa, eres artista. Y luego hay otro espécimen, otra clasificación, que son los músicos que llegan a la gente porque hay gente que está empeñada en escuchar a esos músicos, pero tal vez no sean artistas. Eso depende, yo creo, que un poco del tipo que lo escucha, ¿no? Y del tipo del espectador, que es el que en realidad, si se emociona, está recibiendo un mensaje de un artista, y si no se entera, pues está contemplando un músico, que pues, con todo el respeto del mundo, ¿no? Que está currándose su trabajo y su historia. Claro, ¿no? ¿Y Claro. qué te consideras? ¿Un Yo músico soy un o un artista, artista? como la copa de un pino. No, en serio. No, bueno, yo como me considero, yo creo que mejor que me consideren, ¿no? O sea, yo creo que yo no debo de catalogarme a mí mismo porque yo he vivido esto desde joven como un oficio, pero luego me quise desprender de ese oficio para ser creador y para buscar mi identidad y intentar ser original y mostrar mi trabajo y mis cosas, ¿no? ¿Y en qué momento hiciste ese clic? Pues ese clic a mí me ha pasado varias veces, ¿no? Me pasó cuando yo era catedrático de violonchelo en Salamanca, en el Conservatorio Superior de Salamanca, y me invitó un muy querido amigo que ya falleció, Pedro Sarmiento, que era un pianista de jazz y una persona fabulosa, y me invitó a participar dentro de una experiencia de flamenco, con José Antonio Galicia, también también fallecido, otro referente, ¿no? Dentro de la música. Y yo ya venía, había tocado con Malevaje, estaba grabando bandas sonoras de películas, o sea, grababa en discos, había tenido experiencias con Víctor Manuel, con Esclarecidos, con un poco, gracias a esa parte popular que me había brindado el tango, pues navegaba por otros mundos, y yo pues era, no sé, muy inconsciente probablemente, y me invitó Pedro a grabar un disco con Miguel Rivera, otro amigo que falta, y entonces fue una experiencia brutal, porque de repente ahí hubo una parte de improvisación, me pidieron que improvisara, me pidieron que me integrara en aquella cuestión, ¿no? Musical, en aquel, que aportara, ¿no? Me dicen, bueno, llegas y dices, bueno, pues mira, está Pedro que guiaba un poco la cuestión tal, me dio unas referencias, pero luego me dijeron, bueno, todo tuyo, ¿no? Y entonces, bueno, yo estaba tocando también mucha música de cámara, a trío, tocaba pues el gran repertorio de trío, Shostakovich, Schubert, Beethoven, etcétera, ¿no? Mendelssohn, yo qué sé. Y entonces se me ocurrió tirar del lirismo de este tipo de esto que yo estaba tocando, de los grandes compositores. Saqué un poco las sensaciones que yo tenía ahí y las volqué en aquella cuestión, ¿no? Y la verdad es que, bueno, les gustó mucho, y a mí me gustó mucho más desprenderme un poco, ¿no? Del dictado, ¿no? De la esclavitud de la partitura, y salir de ahí, ¿no? Y eso abrió una puerta, destapó la caja de los truenos, porque entonces ya dejó de interesarme toda la cuestión esa de Salamanca y de lo superior y no sé qué, y me pervertí, vaya, a mí mismo, ¿no? O sea, probé esa droga y me alejé instantáneamente, o sea, lo vi clarísimo, ¿no? Luego he podido vivir. Pensar la música de otra manera, ¿no? Completamente. Luego, a raíz de eso, claro, en el mundo del flamenco un violonchelo era una cosa completamente desconocida, ¿no? O sea, lo llamaban de cualquier manera. Ni me quiero imaginar. No sabía. Esa guitarra rara. Sí, o sea, está todo lleno de anécdotas divertidísimas, ¿no? Pero de repente todo el mundo quería tener el violonchelo en su historia, ¿no? No sabían cómo, no sabían qué, pero ellos... Yo me acuerdo que... ¿Había referentes antes que vos?
Bueno, yo creo... a Sí, nivel... de chelista solista, ¿eh? No, chelista solista no, en absoluto. Había cosas con orquesta que se habían Sí, grabado. con orquesta y había alguien que había integrado siempre con scores, ¿no? Con partituras a sus grabaciones, a sus discos, pero invitarte a decir, bueno, aquí tienes este espacio, ¿qué es lo que quieres hacer? Hazlo. ¿Conocías flamenco vos? ¿Conocías el flamenco? Pues yo lo conocía porque yo, dentro de ese ámbito de las músicas populares en las que había estado, pues trabajé mucho en televisión y tuve la suerte de grabar en un especial que se hizo en televisión española con Camarón de la Isla y Tomatito, cuando el disco ese que grabó con la Filarmónica esta de Londres, sí. Pues para la presentación fue unos meses antes de que Camarón muriera, ¿no? Y entonces se grabó en televisión española ese especial y yo estaba allí en la orquesta y claro, pero es que fue un fenómeno aquello, porque yo me acuerdo perfectamente, me acuerdo que empezaba Tomatito haciendo una introducción y luego ya soltaban el tema y entonces estábamos allí todos y había playback, pero teníamos los scores, o sea, era todo bien, ¿no? Músicos todos, ¿no? Y entonces la primera toma se truncó, ¿no? De pronto el realizador termina Tomatito, empieza el tema y de pronto hay algo que no le gusta y lo paran. Y entonces dice, perdona Tomate, Camarón, tal, es que no ha valido, ¿os importa que empecemos? No, dale y tal. Y Tomatito tocó otra cosa. Claro. Completamente. O sea, no era lo mismo. Y eso a mí me dio bastante que pensar, ¿no? Porque digo, ¿y esto qué es? O sea, sí, o sea, las cosas pueden ser así, esto es así. Y ahí, o sea, me quedé pillado con ese rollo y ya pasó la cosa. Entonces, bueno, ya empecé a escuchar un poco flamenco, pero no mucho, porque además fue la época, claro, ya con Ketama, con todo esto, pues bueno, había una apertura clara, ¿no? De esta cuestión. Y en ese momento, gracias a esta hice una actuación con Juan Ramírez, que es un bailador legendario en el Conde Duque, y yo me acuerdo que hacía yo la nana del Caballo Grande, y yo me la monté, claro, que es una nana preciosa, impresionante, y la toqué solo, la toqué solo con Juan Ramírez, y a todo el mundo se le rompió la cabeza, ¿no? O sea, no habían escuchado un cello, o sea, de repente se montó un follón muy gordo, y gracias a eso, bueno, me surgieron infinidad de ocasiones para colaborar con los flamencos de entonces. Y una de las mejores, de las más interesantes, fue que me invitó el Viejín, que es un guitarrista de Caño Roto fabuloso. Me invitó a grabar un tema con él, en el que tocaba también Javier Colina y Paco de Lucía. Y sí, es el tema que es a los niños que sufren, ¿no? Que es un tema maravilloso. Y yo te digo la entrada y bueno, yo digo, ¿qué pasa, no? O sea, llego aquí y tal, y la primera grabación con Pablo Lucía. Luego no todo ha sido así, pero esa fue maravillosa, ¿no? Muy fuerte, ¿o no? Eso fue maravilloso, sí, tener una vinculación, aunque sea de refilón, ¿no? Con el gran Paco, pues joder, dices, bueno, pues ya, es como plantar un árbol, ¿no? Bueno, pues ya lo tienes, ¿no? Te da un punto muy divertido, ¿no? Claro, muy, ¿no? muy entrañable, joder, vamos. Histórico, para mí histórico. ¿Y entendías el flamenco? ¿Entendías qué pasaba rítmicamente con el flamenco? No, que va, era una locura. Además no estaba decodificado, no es como ahora que... ¿El flamenco es el gran extranjero en su propia tierra? Bueno, hoy por hoy yo creo que ya no tanto, pero entonces sí, claramente. O sea, quiero decir, allí tenías tú que coger el machete y meterte en la selva e intentar entender qué estaba pasando allí, ¿no? Porque... Sí que es verdad que tú las cosas las puedes sentir a tres, por ejemplo, si no entiendes de qué va. Pero luego, claro, dentro de la codificación de los flamencos, si tú estás tocando una bulería y no sabes sentir la bulería, da igual que pienses en 3, en 6, en 7, claro, da igual, 49. vas a cerrar fuera y además si tienes una parte que es improvisada, estás fuera. No vas a darle el sentido que tiene a la improvisación, porque no vas a entender en qué parte estás del compás y dónde tienes que resolver, ¿no? José Luis, a ver qué he visto por ahí que trajiste el cello. Me he traído el violonchelo aquí. A ver qué puedes mostrarnos. Todo esto hablaste mucho de improvisación, hablaste mucho de flamenco, a ver de lo que quieras, de lo que salga de la galera hoy. Bueno, yo ahora mismo
Como bien Juan sabe, yo formo parte de un... Ay, Está abierta. No, está pero- bien, no me importa. Pero tiene mis fluidos. Es que tengo las secuelas de la vida. Qué placer. Pues yo formo parte de una banda que ha estado 20 años bregando con el flamenco, que es Camerata Flamenco Project. Y bueno, nosotros hace un año, Pablo Suárez, que era el pianista de la banda, abandonó la banda. Y estamos ahora en un impasse, estamos organizándonos, buscando otros músicos y tal. Y mientras tanto, yo he aprovechado para darle forma a un proyecto que llevo mucho tiempo pensando, ¿no? Que era, pues yo ya tengo un disco que se llama Soleando, que es un disco que grabé en el año 2005, que fue antes de que Camerata empezara. Y ahora, como cerrando ese círculo, voy a grabar un disco, pero de violonchelo solo. Flamenco y violonchelo solo. Ujú. Y bueno, es un compendio de muchas composiciones que he hecho para toda esa gente que me buscaban, sobre todo baile, ¿no? Para tocar para los bailadores, ¿no? Y entonces, dentro de ese contexto hay un tema, un palo, que es la farruca, que es un palo que tiene mucho que ver con el tango, como vais a ver ahora. Es un tema que va a 4, es un tema que es menor, en fin, etcétera, ¿no? Hay cosas que lo unen con el tango, ¿no? Y que me inspiró mucho mi recorrido anterior. Recorrido porque yo no solamente toqué con Malevaje, también toqué armé con unos compañeros un cuarteto de violonchelo tanguero, que se llamaba Quattricelli, que tuvimos una cierta actividad una temporada, pero bueno, todo es complejo, ¿no? Hay que tener en cuenta que España no es un país en el que las bandas puedan tener ningún recorrido. Es un país, como antes le decía Juan, ¿no? Es un país donde la gente quiere caras, ¿no? Le gustan mucho las caras, más que... O sea, no se paran a escuchar, en general, ¿no? O sea, que no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero yo creo que es un país que no da cuartel, no da chance a que los grupos de músicos democráticamente organizados pongan en común sus inquietudes y sus influencias y puedan sacar productos, puedan sacar músicas que puedan ser diferentes y que tengan un contexto especial para hacerlo en un contexto especial. Sin embargo, este país no ayuda a esto. No, es muy, yo diría imposible. Pero ¿en qué cosas no ayudan esto? Con más o menos, no te digo así las 5 cosas concretas que todos podemos suponer. ¿Qué cosas? Pues mira, no ayuda porque... ¿O qué cosas deberían ser distintas Pues, para que ayude, digamos, ¿no? bueno, hombre, yo creo que es muy importante, o sea, quiero decir, yo no conozco muchos programadores que sean músicos. Conozco programadores que son actores, conozco programadores que son bailarines, pero no conozco programadores que sean músicos. Entonces, claro, yo entiendo que se puede entender de muchas cosas, ¿no? Pero tener la cabeza abierta y arriesgarte, ¿no? A programar cosas que son muy interesantes, aunque no sean, no tengan los elementos estereotipados para que tú puedas llenar una sala y que la gente diga, ah, qué guay, he visto a quién o a tal o a cual, ¿no? No. Entonces es complejo, ¿no? Porque es como un muro, ¿no? O sea, tú no puedes venderle algo a alguien que no tiene criterio, no tiene sensibilidad para entender lo que tú estás ofreciendo, ¿no? Igual me estoy suicidando aquí ahora mismo, porque yo estoy ofreciendo un recital de violonchelo solo, flamenco, y la gente pone una cara diciendo, pero bueno, el violonchelo en el flamenco, eso existe. Digo, bueno, yo llevo 25 años tocando flamenco con el violonchelo, y 20 con una banda. Y hemos tocado prácticamente en todos los festivales de flamenco. Y aparte pasa muchas veces, ¿no? Que uno no encuentra el programador que te programe en un lugar y la excusa es que a la gente no le va a gustar o que la gente no lo va a entender. Y después cuando la gente lo escucha, Le encanta. le encanta. A la gente le gusta todo. Es muy grosso eso, ¿no? Claro, sí, es tremendo, porque a la gente le gusta todo. A la gente le gusta todo. Mira, esto enlaza con lo que antes me preguntabas, ¿no? ¿Eres artista? ¿Eres artista? Bueno, yo no he tenido una crítica mala en mi vida. Nunca. Nunca. Ni con Malevaje,
ni con Camerata Flamenco Project, ni con Cuatricelli, ni con el Trío de Madrid, ni con nada. Nunca he tenido una crítica de estas que te puedan destruir, ¿no? Claro, que te inviten a dejarlo, decir qué estás haciendo, estás desubicado. No, jamás he tenido una crítica mala. Y de hecho, en todos los festivales que hemos tocado, que yo he tocado, como estaba hablando de bandas, hablo de Camerata, que hemos tocado con Camerata, lo hemos repetido. Lo hemos repetido, aunque el éxito haya sido brutal y aunque tuviéramos otra cosa que ofrecer. Es como, bueno, ya has estado, te lo has luchado, has estado años persiguiendo esto, te hemos dado la opción. Claro, porque es como el Camino de Santiago, pero el camino del festival, ¿no? Claro, el camino, o sea... Hay el festival en el pueblo de San Juan. Claro. Entonces vos llamás, empezás a mandar cosas y no te contestan y te dicen así, te tienen con un anzuelo. En un momento traste, llegaste a tocar, casi a veces hasta pagando. Sí, no, pagas siempre. ¿No? Siempre pagas. Claro, al final la cuenta da negativo. Siempre pagas. ¿No? Esto y después no te vuelven a convocar, ese lugar. No, no entiendo a razón de qué. O no entiendo por qué hay tan pocos festivales. O no entiendo por qué no. O sea, no entiendo qué es lo que pasa. Lo que sí que sé es que esto es lo que sucede. O sea, que tú puedes tocar en el Festival de Jerez, pero. Por supuesto, no se ha pasado nadie, o sea, no hay ninguna... pasan los periodistas de turno, hacen una crítica muy buena y fin. Pero tú no tienes un nombre famoso. Entonces, como no tienes un nombre famoso, el canal de acceso es un muro, no es una puerta. Entonces, cuando consigues saltar ese muro y llegar, tocas, te abren la puerta, te invitan a salir y se acabó la Y vuelve el muro nuevo. Claro, y te vas a dar la vuelta y ya ha desaparecido la puerta, ¿no? Hablaste justamente del violonchelo y el flamenco. A ver. Que estás loco. Vamos con un ejemplo. Está loco porque toque. Quiero escucharlo. Este es uno de lo que hay que cobrarle, José Luis. Claro. Claro, o sea, que yo vaya a tocar aquí ahora, a ver, déjame que lo piense. Bueno, voy a tocaros un poquito, que veo que hay... Bueno, sois un gran público. Hombre... Vamos a darle un poco de caña. Y aparte así nos echamos la tarde. Sí, ¿no? Hombre. Bueno, esta silla tiene ruedas, ¿eh? Yo no sé cómo me voy a... Muy para atrás no vas a poder ir.
Impresionante. Chimpún. Chimpún. Contanos qué es esto que Es una tocaste. farruca. La farruca. Ay, pero no voy a dar clases, ¿eh? Yo he venido aquí a hablar de cosas interesantes. Yo vine a hablar aquí de mi libro. He venido aquí a hablar de mi libro. No, una farruca es un palo flamenco, es relativamente moderno, porque es del siglo XIX. Fue en concreto Antonio Gades quien le dio la mayor... porque era bailarín o bailador. Y le dio la mayor fama, ¿no? El mayor conocimiento. También lo cantaba Marchena, vamos, o sea, mucha gente lo hizo a partir de un determinado momento. Es un canto que es triste, es un cante que he hecho una letra de farruca, que es, digamos que es el obligado para cantar. Va sin letra, pero bueno, está ahí la melodía, ¿no? Y es un palo que, bueno, o sea... se atribuye a muchos orígenes, ¿no? Pero bueno, en general, así el más conocido es un que procede de Galicia, que lo llevaron los jornaleros gallegos que emigraban al sur de España, y bueno, es un canto como de añoranza, ¿no? De morriña y tal, de ahí es su tono menor, su historia, ¿no? Y yo lo compuse en concreto para Rafaela Carrasco. Hicimos para un espectáculo y lo hacíamos los dos solos. Ella bailaba fabulosamente bueno, he hecho una versión corta, no he hecho la versión larga. Y esto lo giramos bastante por Estados Unidos, por el mundo. Con esta farruca a mí me ha dado muchas alegrías, ¿no? Con Rafaela, ¿no? Y bueno, y forma parte de ese show que quiero mostrar, ¿no? Ahora, esa parte de tango, pues hay una parte que en un momento dije, ok, es clara, o sea, es clara. Cruzamos el charco al otro lado. Yo no me di cuenta. Sí, Estabas un poco distraído. Sí, bueno, es una parte que, como la farruca es un baile que es muy marcado, de hecho, es, entre comillas, un baile de hombre. Entonces es muy marcado, es muy varonil, aunque Rafaela se ponía pantalones para bailarlo, y si se puede bailar, vamos, perfectamente. Y es muy marcado, es perfecto, ¿no? Es perfecta esa rítmica, ¿no? Para dar libertad al bailador a que haga sus variaciones rítmicas sobre esa base rítmica, ¿no? Es genial. ¿Dónde aprendiste a tocar tango? Porque está todo bien. ¿Está todo bien, maestro? Sí, pero sí, joder, ¿dónde aprendiste? Pues yo creo que en la vida, ¿no? Con todas las experiencias, ¿no? O sea, quiero decir, yo creo que la música, o sea, el tango es música. Y si tú sientes las cosas, lo vas a hacer tuyo rápidamente. No es que tengas que ir a un sitio específico a aprender a marcar las cosas o a sentir. No, yo creo que si tú sientes la música y lo tocas y la tocas, bueno, te molestas en jugártela, en poner en escenario lo que hace falta. Yo creo que el tango puede ser de cualquiera, igual que el flamenco. Igual que el flamenco, sí, también. Yo pienso que sí. Pienso que hay unos artistas fuera de España, porque volviendo un poquito al tema de antes, ¿no? Porque sí, con Camerata hemos viajado mucho fuera de España. Eso sí que es verdad, ¿no? Hemos viajado fuera de España. Y está mal decirlo, pero a la gente le fascinaba lo que hacíamos, ¿no? Uh-huh. Y ahí hemos conocido muchos artistas de fuera de España que son unos flamencos fabulosos. Claro, ¿no? Unos pedazos de artistas fabulosos. Que están en otros lugares. Claro, por ejemplo, coincidiendo con el tango, ¿no? En Japón había unos bailadores estupendísimos de flamenco, estupendísimos, y bailadoras muy buenos. Muy buenos. Claro, a mí me tocó una vez ir de reemplazo de Pablo a un suicidio flamenco en Asia, sí. Y era impresionante. Es que es tremendo, ¿no? Es tremendo decir esto cómo es, ¿no? Bueno, pues esto pasa en todo el mundo. Eso pasa en todo el mundo. Y eso les pasa a todos los músicos. Tú lo sabes porque tú has hecho workshops en Liechtenstein y has tocado por todo el mundo tango. Y si has tocado con músicos de tango de otros países, un sueco puede entender perfectamente. Sí, también varía en que si es bueno o malo el músico. O sea, ahí es donde varía el asunto, ¿no? Claro. Si toca bien o no el género. Claro, exactamente. O sea, quiero decir, hay una cuestión que es la técnica
que es sí o sí. O sea, si tú no sabes tocar el violonchelo, si tú no conoces toda la geografía del violonchelo, todos los golpes de arco, si tú no afinas, entonces, bueno, pues puedes pretender hacer cualquier cosa, pero claro, bueno, la interferencia... Vas a hacer cualquier cosa. Claro, pero la interferencia está ahí, ¿no? O sea, quiero decir, pero si tú has tocado Shostakovich, o has tocado Elgar, o has tocado Bach con el violonchelo... Claro, si tenés la técnica, decís, si podés acceder a los lugares. Claro, Sin porque, la técnica no vas a acceder a ningún lugar. Exacto, lo que cambia es el acento, pero es música, no deja de ser música, ¿no? O sea, quiero decir, Piazzolla tiene un lirismo que es capaz brutal, ¿no? Es bestial, claro, pero es como si tocas Schubert. Es igual, o sea, Schubert es endemoniadamente complicado de tocar, porque el lirismo tienes que transformar tu instrumento en una auténtica y genuina y real voz humana, no hay otra, para cuando quieres tocar esos... Pero el cello tiene algo de eso, ¿no? Hombre, claro, del poder transformatorio de eso, ¿no? Es como un timbal, digamos, ¿no? No. Porque tocarlo con un timbal, una versión de Schubert con timbal, un área de Mahler, pero con... Sería, de todas formas, a mí nunca deja de sorprenderme. Sería lindo igual, ¿no? Te acabo de dar una idea. Sí. Es comercial, ¿o no? Líder de Mahler, pero con timbal... Lo veo en el Bernabéu ya. Timbal y tuba, la tuba haciendo la parte de piano. Claro, y el timbal haciendo la parte del canto. Yo no sé, claro. tú por ejemplo, ¿tú has visto a alguien tocando con un fagot las melodías de Piazzolla? Bueno, hemos hecho experiencias, he tenido experiencias. Luego, claro, si tú das con un músico de talla elevada, con un fagot te va a tocar... Va a tocar lo que quiera, claro, exactamente. Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, en el flamenco prácticamente todo se basa en el cante. Si tú entiendes el cante, tú vas a entender el flamenco y por lo tanto vas a poder tocar flamenco. Pero todo se basa en el cante, pues en tango es lo mismo, porque la melodía es la que manda, y el ritmo que subyace debajo de todo eso es ritmo, es impepinable sentirlo, es claro, excepto con un tema que se llama El gato sueco, que eso lo escribió un tipo demente. Sí, aparte José Luis tuvo una muy grande, una de sus más grandes desgracias. Fue no solo grabar conmigo, sino que el disco que grabamos se quedó trabado en el coche, en la disquetera del coche. Estuvo como 3 años escuchando solamente mi música, tocada por él. Una tortura a toda la familia. Por eso la niña se fue a vivir a lejos. Claro, unos dramas familiares tremendos. Esto fue tremendo, ¿verdad? Que tuve es verdad, ¿no? Claro, me preguntan, ¿no? ¿Con quién ha aprendido a tocar tango? Bueno, pues con... Claro, escuché 4 años el disco de Juan. Eso fue tremendo, ¿no? Pero Lema, ¿tuviste a Lema, por ejemplo? Yo he tocado con Osvaldo Larrea. Impresionante. Con Tito Cartecchini, con ¿Eso era en la prisión, era? ¿Era adentro de la prisión estaban? Sí, estábamos en la tercera. Hacía la mili, ¿no? Eso es la mili. Y eso que no te estoy preguntando cuando que te agarraste a hostias en la mili y me botaste. Sí. Bueno, entonces, el primer bandoneón con el que yo toqué, bandoneonista con el que yo toqué fue Osvaldo Larrea, ¿no? Y impresionante, ¿o no? Sí, porque yo era un pibe, ¿no? Yo tenía 20 años. ¿Habías visto un bandoneón, no? No había visto un bandoneón, no lo había visto. Y el tipo, yo me acuerdo que fuimos, Amador Pablo, que era violinista de Malevaje, sí. Aunque haya otros que hayan tocado con Malevaje, pero el primero fue Amador Pablo. Nos convocaron a una prueba, fuimos los dos a la prueba con Malevaje. Claro, enlazamos un poco con lo de antes, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que llegué allí y sobre unos cartoncitos, yo no había visto en mi vida nada igual, unos cartoncitos, Osvaldo había escrito unos arreglitos allí y nos los pusieron allí en unos cartones, allí en un estudio, en tablada. Cartones de verdad. Unos cartoncitos, sí, que eran como de medias, ¿sabes? Y claro, llegamos allí, bueno, teníamos Amador tocaba violín fabulosamente bien y yo tenía un nivel de solfeo excelente, ahora ya no sé ni leer, ya de no tocar se me ha olvidado. Y me acuerdo que llegamos allí, hicimos esa prueba, sonó bárbaro, como no podía ser de otra manera, sonó bien y tal, y entonces les encantó y tal. Y luego los 3 años que tuve relación con Osvaldo Larrea fueron, Osvaldo y su esposa Elsa, fueron un aprendizaje realmente lindísimo, porque él,
O sea, ellos me apoyaban muchísimo, en concreto, ¿no? O sea, yo estaba allí estudiando, porque entonces era estudiante, no había sacado todavía mi titulación, y yo me acuerdo que en las pruebas de sonido yo estaba estudiando allí mi Bach, mi tal, no sé qué, ¿no? Y venían a escucharme y me animaban mucho. Entonces yo le preguntaba, digo, Osvaldo, ¿está bien, maestro? ¿Le gusta lo que hago? Me dice, no, está todo bien, pero sigue con Bach, que se te da estupendo, vas a tocar muy bien, ¿no? Y él me apoyaba mucho, ¿no? Y esto yo siempre me acuerdo con mucho cariño de él, ¿no? Y claro, esa fue una parte del aprendizaje, pero insisto, o sea, quiero decir, él decía, tienes que tocar bien el instrumento para tocar bien lo que tú quieras. Es que es verdad. Y ya está, o sea, quiero decir, el rollo de los clichés, ¿no? Las especializaciones, es que soy, es que dejo de ser, es que no, la música es música. Y el jazz, por ejemplo, el jazz necesitas, para tocar jazz con un violonchelo, necesitas tocar muy bien el violonchelo, muy bien. O sea, no puedes tener una limitación que te dé miedo. Porque también hay una situación, ¿no? Un día, hablando con un súper contrabajista que tocaba todo, él me decía, la diferencia entre vos y yo es que lo que vos haces, no tardás nada en poder hacerlo. Son 8 años de estudio para poder hacer una escala a esa velocidad. Exacto. Y todos se ríen y todos dicen qué bien que toca, pero bueno, yo necesito para llegar ahí, porque no tengo las teclitas que ya viene afinado. Tengo que inventar la nota dentro de una cuerda con un monstruo. Sí, es una cosa, por ejemplo, es una cosa que a los flamencos les llama mucha atención. Me dicen, no, pero es que no tienes marquitas, ¿no? Claro. Entonces como afinas, digo, mira... Claro, porque también está ese mundo romántico, ¿no? Del flamenco, que ves un guitarrista que es un animal, que lo que toca es increíble y de repente pareciera que no sabe nada, ¿no? De lo que está pasando con la música. Sí, efectivamente. Por ejemplo, a mí se me ocurre que una cosa que podría ser lo mismo es el tipo que vuela un Boeing 747. ¿No? Veis que entra la tripulación y el tipo que tiene todo el brazo lleno de rayitas, ¿no? Como de galones, ¿no? Claro, es un tipo que lleva 1 millón de horas de vuelo. Y ese que puede pilotar. Y luego están los demás, que están mirando y que, ¿no? Hace esto, a lo otro, vigila tal, no sé, pero hay uno que es el que pilota, ¿no? Pues esas millones de horas de vuelo es lo que de pronto oye, qué artista eres, qué bonito, qué lindo, ¿no? ¿Cómo me llegaste al corazón? O sea, escúchame, he pasado por todas las guerras. O sea, dedico a esto. Claro, me dedico a esto completamente. O sea, por todas las guerras. Pasé por todas las guerras ya, estuve en todos, en la primera, en la segunda, en Corea, en Vietnam, en el Golfo, en todos los lados, ¿no? Ya tengo una edad, como tú bien sabes. Sí. Y claro, yo llevo 45 años. 45 años de oficio. Es brutal. Tocaste 12 casi con Malevaje. Sí. ¿Qué te gusta del tango? ¿Qué te gusta escuchar? ¿Del tango? Bueno, me gustan los tangos clásicos. ¿Alguna orquesta, algo especial? Bueno, no te puedo enumerar aquí ahora orquestas, pero no me gustan especialmente las grandes orquestas con 4 bandoneones. O sea, es como lo de Hollywood, ¿no? La música de Hollywood, para mí. No, es como, me parece que es demasiado orquestación, pero es una cuestión de gustos, ¿no? Me gustan las cosas un poco más camerísticas, ¿no? De ensambles más chiquititos, ¿no? Uh-huh. Me gusta la voz, pero yo me acuerdo la primera vez que escuché a Piazzolla, por ejemplo, me reventó la cabeza, ¿no? Claro, de hecho, por ejemplo, con el trío de Madrid, que tocábamos un repertorio clásico, montamos un programa de Piazzolla. Claro, porque Piazzolla, digamos, está dentro del tango, pero también a la música internacional le pegó una patada en la cabeza, ¿no? Claro, entró en el repertorio porque de las orquestas. Esto que tenía, claro. ¿No? Claro, porque aparte tiene repertorio que es de obras cortas, efectistas, que gustan, ¿no? Tiene todo. Tiene condimento para tocar, porque hay que tocar más o menos bien, tiene un cierto virtuosismo. Y lo más importante de todo para mí es que es muy claro. Eso, es claro, ¿no? Es un bajo y una melodía. Claro, esto que hablábamos, ¿no? De las orquestas de Pugliese, Arielson, no sé qué tal, ¿no? Todo esto es complejidad. Lema, Jorge Orlando Lema, es un tipo que escribía muy, muy denso, muy complejo. Sin embargo, Piazzolla es muy claro, es una cadencia clara, un ritmo claro y un lirismo que te llega perfectamente. Y como le ha llegado a todo el mundo ha querido tocarlo. Entonces, para una orquesta
de cámara de X, que todos son buenos músicos, que tal, y está codificado, que es una cosa que es muy interesante, ¿no? Es muy interesante eso también, Porque, ¿no? claro, porque tú tienes acceso, o sea, cualquier... Ustedes, por ejemplo, con Camerata han hecho ese trabajo. Nosotros hemos hecho eso para que la gente lo pueda entender. De hecho, sí, escribimos una suite orquestal. Claro, y para que la gente lo pueda tocar. Exacto. También. Sí, eso fue genial. Eso fue una experiencia genial. Mira tú por dónde nunca lo hemos podido repetir. O sea, lo planteamos aquí en España. Y, Es difícil tocar con orquesta, Nos ¿no? encontramos, sí, es muy difícil. ¿Por qué es tan difícil acceder a un músico que tiene un buen nivel, que toca muy bien, que lo tiene claro, digamos, y que Sí, aparte compone una música buena, Sí. digamos, las tiene todas? ¿Por qué no accede a tener más conciertos con orquesta? Pues porque volvemos a lo de siempre. Aquí Porque la programación sigue siendo la misma. Pero esto es otra caballo rey. O sea, quiero decir, por supuesto está el repertorio clásico, los solistas de sus conciertos, sus cuestiones, pero luego los programadores de las orquestas, aunque tú les hagas llegar esta información y dicen, mira, he tocado en uno de los festivales, o sea, nosotros hicimos esto por encargo para el Festival Avanti en Porvoo, en Finlandia, que es un festival muy interesante, que hay en verano, con una orquesta es una orquesta que no es una En orquesta Finlandia, estable. tienes razón, Finlandia. sí. En Finlandia. Nos encargaron esto en Finlandia, porque nos escucharon, porque Dima Slobodeniuk, que era el director invitado, el artístico de ese festival, nos escuchó en la Academia Sibelius ensayando con una amiga de allí, que baila ahora y canta ahora, con la que estábamos montando una historia, y nos escuchó y nos dijo, les invito a venir a este festival y a que hagan una suite para tocar con esta orquesta. O sea, nos quedamos locos. Eso aquí en España es impensable, completamente. O sea, nadie va a llegar porque te haya escuchado a decirte, pues mira, te invito a tocar en Granada tal, y a que hagas este estreno en España de esta suite orquestal, una suite, por cierto, en la que toda la orquesta terminó dando palmas por seguidilla, entendiendo lo que era una seguidilla e integrándose en nuestro discurso. Esto fue mágico y, por supuesto, fue un éxito brutal. Fue un éxito abrumador. O sea, una cosa espectacular. Pero es un sueño. Es un sueño maravilloso en el que te despiertas volviendo aquí al desierto, en el que te encuentras con la realidad, ¿no? Que es siempre la misma, ¿no? La falta de... bueno, pues vamos a programar a los de siempre y ya está. Entonces, que quieren hacer algo de flamenco con orquesta, entonces te hacen El amor brujo de Manuel de Falla, invitan a las fantásticas y maravillosas cantadoras que tenemos. Ustedes también tenían una versión del amor brujo que Tenemos, brutal. Tenemos una versión que se llama Falla 3.0, que está en Spotify, etcétera, etcétera. Y para decir, pero es un programa que nosotros tocamos en Roma, en el Auditorio Parco de la Música, en la sede de la Orquesta Santa Cecilia, y para cerrar el Festival Flamenco de Roma, y fue una experiencia maravillosa. Pero, cruzas el Mediterráneo, llegas a las costas españolas y se acabó, fin de la cuestión, ¿no? Es que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Exacto. La cuestión es esa. Claro, antes me comentaba Juan, ¿no? Tienes una hija, mi hija Marina está terminando su grado de violín. Ella canta jazz también y está terminando su grado de violín en la Jacobs School Music de Bloomington, de la Indiana University, y ella conoce esto porque lo vive en casa. Y entonces yo sé que ella no debe de volver a este país. No debe volver a este país nada más que de visita o a tocar o no sé qué, pero aquí no hay oportunidades para los artistas. Y claro, y esto enlaza con otra cuestión que tenemos. No paro de hablar. Si veis que me voy, rompe todo, José. si veis que me voy, me cortáis y listo, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre? Que uno de los problemas que tenemos en este país es que no está sindicada la cuestión, ¿no? No tenemos... No, o sea, cualquiera, como decía el tango, ¿no? Cualquiera es un truán, cualquiera es un señor, ¿no? Aquí vale todo, da igual todo. Luego la gente se escandaliza, ¿no? Que no sé qué pasa con el Festival de Benidorm, que si esa señora canta, que si no canta, que si tal. Entonces se banaliza todo y el discurso se centra sobre una memez, con todo mi respeto, ¿no? Y que nadie se moleste, ¿no? Pero sobre algo que, oye, pues es una cuestión de gusto, si te gusta cómo canta o no canta y tal. Pero todo lo demás no está regulado, ¿no? La única regulación que existe en España para la música es para el acceso a los conservatorios,
o para el acceso a las orquestas, pero exclusivamente. Ya está, la música no pinta nada más. Todo lo demás es un cajón desastre en el que, bueno, pues si yo llego y digo que toco el violonchelo, por ejemplo, y hago así un poquito y tal, y tal, la gente dice, oh, bueno, ese señor toca violonchelo. Bueno, mira, pues, ¿qué es tocar el violonchelo? Aclaramos esto, educamos a la gente para que sepa lo que hay, educamos como... También una cosa, lo de sindicatos que decís, Sí. que por ahí aquí suena fuerte la palabra sindicato, porque remite a otra época, a otro tipo de situación, pero que el sindicato ayuda mucho, ¿no? Hombre, en lugares como México, como Estados Unidos, Es muy claro porque, mira, mi hermano mayor... o asociaciones, no se va por ahí otro nombre se puede poner, pero Sí, no, bueno... que haga la función de filtro. Sindicato es la palabra adecuada, lo que pasa es que se ha desvirtuado mucho ese concepto, lamentablemente, ¿no? Pero mi hermano mayor tocaba violín, y él tocaba con Marieta, con Rocío Dúrcal, tocaba mariachis. Entonces él fue de gira a México, con el mariachi español, a hacer la gira en México, con Rocío Dúrcal. Y cuando llegó Claro. al aeropuerto el mariachi... Sí, lo sé yo, claro, sí. Estaba un delegado del sindicato de mariachis usted aquí mexicano no entra. y le dijo, no, puede entrar. Pero este otro mariachi que tenemos aquí, estaban allí todos, cobra su sueldo. No hay problema, o sea, usted quiere tocar mariachi, ¿por qué? Porque no estamos hablando de un artista, estamos hablando de un género. Claro. Entonces, claro, es lo que hay. Entonces, usted se trae un mariachi, no hay problema. Sí, cuando yo trabajaba con Rafael íbamos a Televisa Exacto. a hacer programas de televisión, yo no podía entrar adentro de la televisión hasta que ni venía el tipo del sindicato y se le pagaba un sueldo Exacto. que era el que yo ganaba, se le pagaba mismo al sindicato. Exacto. ¿Qué ocurrió? Que despidieron al mariachi español, los volvieron de vuelta a España, pero como no había sindicato en España, No hay defensa. volvieron a casa, perdieron su trabajo y cada uno a su casa. Y los que sí tenían sindicato trabajaban. Es singular, vaya, una curiosidad. Bueno, es una situación política. José Luis López Fernández, muchísimas gracias por habernos acompañado Nada, hoy. ha sido un placer. Habernos permitido disfrutar de tu música Hombre, también. gracias. Y no va a faltar oportunidad para que te tengamos de vuelta aquí compartiendo tu música. Bueno, agradeceros a vosotros, ¿no?, que me hayáis invitado. Aclararos que mi nombre artístico flamenco es José Luis o José el Marqués, porque mis amigos flamencos me llaman el Marqués. El Marqués. Y como tal me encanta. Es verdad. Me encanta. Me imagino. Me encanta esto, me muero de gusto y además es que quiero José que el Marqués. José el Marqués, quiero que se me identifique con ese nombre, ¿no? Y nada, lo dicho, muchas gracias por recibirme y os seguiré escuchando. Y espero no, si he ofendido a alguien, por favor que no se lo sido tomen todo como nada, gusto. que no se lo tome como nada Muchas personal. gracias, Gracias, Hernán, gracias, Juan. Nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima emisión de La Usina del Tango. Nos vemos.